Mira, hoy estoy bien contento porque hoy vamos a empezar una nueva serie de estudios. Y a mí siempre me emocionan las nuevas series porque quiere decir que vamos a aprender algo nuevo de otro libro de las Escrituras. Terminamos una serie en el libro de Apocalipsis y ahora vamos a empezar en un pequeño librito del Antiguo Testamento que se llama Nehemías y va a ser una gran bendición a nuestras vidas. Mira, lo que generalmente hacemos en la iglesia es que estudiamos la palabra de Dios versículo por versículo. Y a veces estudiamos un libro del Nuevo Testamento y después de eso nos vamos a un libro del Antiguo Testamento y luego regresamos a un libro del Nuevo Testamento. Y así lo hemos hecho estos últimos años y ha sido una gran bendición. Podemos disfrutar de la palabra de Dios, podemos aprender juntos, conocer más de nuestro Señor. Y esta serie la titulé Nehemías, Dios en el centro de mi voluntad. Dios en el centro de mi voluntad. Y a partir de hoy vamos a estudiar este libro y nos va a llevar hasta mediados de junio, que es cuando la mayoría de las personas empiezan a hacer sus planes para las vacaciones o ya empiezan a irse de vacaciones. Pero es importantísimo que estudiemos Nehemías, no nada más por los principios que hay aquí, que nos va a dar principios de liderazgo, nos va a dar principios de administración, nos va a dar principios acerca de nuestra intimidad con Dios y tantas cosas que vamos a aprender, sino porque también nos va a llevar al final de la historia del Antiguo Testamento y conforme estudiamos estas cosas juntos, nos va a mostrar la importancia de lo que es una vida que tiene a Dios en el centro de su voluntad. Entonces, acuérdate, vamos a estarlo leyendo, si lo quieres leer en tu casa por adelantado y ir empezando a anotar tus preguntas y todo lo demás, hazlo, vale la pena. Generalmente tenemos la tendencia de reaccionar como el mundo reacciona y a veces nos hacen actuar de maneras muy vergonzosas. Cuando alguien viene y te empieza a cuestionar sobre alguna decisión que tomaste, o cuando alguien te dice, oye, ¿por qué hiciste esto? Mira que lo deberías de hacer así. Decimos, ¿sabes qué? Déjame, no te metas. Es mi vida y yo sabré cómo la vivo. Y entonces luego ponemos distancia y levantamos los muros ahí y nadie me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Y a veces respondemos así para que no nos estén molestando. O a veces respondemos así porque no queremos ser cuestionados por cuáles son mis razones para hacer lo que hice. Entonces no tengo por qué darte cuentas a ti, no me molestes, pero este tipo de cosas nos muestran y nos revelan un problema serio en nuestro corazón. Y el problema es que creemos que nosotros tenemos que ser el centro de nuestra voluntad. Obviamente, cuando hablas de mi voluntad, pues yo quiero ser el centro de mi voluntad, sino ¿quién? Y aunque suena lógico y suena obvio, la verdad es que si nos detenemos a pensarlo un poquito, te vas a dar cuenta que nuestra voluntad solamente nos ha metido en aprietos toda la vida. Toda la vida. Fue nuestra voluntad la que nos hizo desobedecer a nuestros padres y meternos en el problemón en el que nos metimos en aquella ocasión. Fue por su voluntad que aquella jovencita quedó embarazada a los 17 años y su vida cambió para siempre, por hacer lo que ella quería, por hacer su voluntad. O fue por seguir su propia voluntad, por lo que aquel hombre dejó su hogar y se perdió la bendición de ver crecer a sus hijos y ser parte de sus vidas y conocerles y edificarles, por seguir su voluntad. Podría pasarme toda la mañana contándote ejemplos de cómo nuestra voluntad nos mete en 1, en 2, en 3,000 diferentes aprietos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos ha amado. Dice la Biblia, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para mostrarnos un camino más excelente. El Señor Jesús lo puso de esta manera cuando nos estaba enseñando cómo enfocar nuestras vidas cuando venimos en oración a Dios. Y decía el Señor Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Y sabes, el problema con nosotros es que no tenemos o no tuvimos un buen ejemplo a seguir. Muchas veces no sabemos cómo es vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo se ve una vida que se vive siguiendo la voluntad de Dios? Y a lo mejor tenemos el concepto, a lo mejor entendemos un poquito de estas cosas, pero no lo hemos visto. Y generalmente vamos a hacer lo que vimos en nuestra casa, lo que vimos en nuestra familia, lo que vemos con nuestros amigos. Entonces, en esta serie vamos a aprender cómo vivir con Dios en el centro de nuestra voluntad y lo que eso significa en términos reales. Mira, Nehemías era un judío que vivía en el palacio del rey Artajerjes I de Persia. Y la razón por la que Nehemías vivía ahí es porque él era el copero del rey. Y el decir que él era el copero del rey no quiere decir que fuera el barman personal o el cantinero del rey, sino que lo que esto quería decir es que todo lo que el rey comía y todo lo que bebía, primero lo tenía que probar Nehemías. Y lo probaba precisamente para garantizar que no estuviera envenenado. Si alguien traía un complot y quería matar al emperador, pues primero iba a dar el costalazo a Nehemías y entonces el emperador iba a decir, no, ¿sabes qué? Con permiso, yo no como esto. Así es de que él era el copero del rey. Pero no nada más era un trabajo ser copero del rey, sino que además era un gran privilegio, porque era el hombre a quien el emperador le tenía más confianza. Obviamente, si era el que iba a parar los complots en cuanto a comida y a bebida y envenenamientos, pues Nehemías tendría la oportunidad de envenenarle la copa o la comida al rey. Entonces no ibas a poner a cualquier tipo, ibas a poner a alguien de mucha confianza. Era una posición de confianza, era una posición de gran cercanía con el rey. Estaría delante de él, estaría ante la corte, estaría con él todos los días, en medio de todos los negocios. Y entonces esa posición de copero también involucraba el ser uno de los consejeros y de los hombres de mayor confianza del gran líder. Entonces, vamos a leer los primeros versículos de Nehemías y con esto en mente vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Lo tienes ahí? El libro de Nehemías, adelantito de Esdras y después de Segunda de Crónicas. Mira lo que dice. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, que es el mes más o menos entre noviembre y diciembre en el calendario judío. Y se aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Dios, que esta mañana tu nombre sea glorificado entre nosotros. Que tu Espíritu Santo le hable a nuestras vidas con claridad. Que podamos conocer más de ti, ser exhortados, ser reprendidos donde debemos ser. Y Señor, que nuestra respuesta sea una respuesta en arrepentimiento y en gratitud por lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, una de las cosas que me impactan de Nehemías es que este hombre vivía con todos los lujos de la época. O sea, estaba en el palacio. Era de los más cercanos al rey. No tenía ningún problema. Se estaba dando la gran vida y a pesar de todo, era un hombre con un amor por Dios. Era un hombre con un fervor por el pueblo de Dios tan grande que incluso
ese amor, ese fervor, lo van a hacer dejar todo lo que tiene para seguir el llamado de Dios, para cumplir la voluntad de Dios en su vida. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de que Dios usó a Nehemías para reconstruir la devastada ciudad de Jerusalén. Y si no conoces bien la historia, te tengo que contar un poquito de esto, de lo que había acontecido en los últimos años, para que puedas entender el contexto de cómo se desarrolla esto. Tú te acuerdas de David y Goliat, ¿verdad? Bueno, pues con David, Dios trae una época para Israel de oro. ¿Por qué? Porque David fue un rey que Dios nombró, cuyo corazón estaba conforme al corazón de Dios. Y durante el reinado de David, Israel llegó a ser lo máximo en su tiempo. Todos los judíos veían el tiempo de Israel en ese tiempo como lo mejor que les pudo haber pasado en su historia. Entonces viene Dios y le promete a David que su reino permanecería para siempre, y le está hablando, por supuesto, de que de él iba a venir el Mesías. Jesús es descendiente de David, pero le dice: tus hijos van a permanecer en el reino siempre y cuando no se aparten de mis caminos, porque si tus hijos se apartan, los voy a disciplinar. Luego del rey David, viene su hijo Salomón y toma el trono. Y si lees Primera de Reyes capítulo 3, un día está Salomón durmiendo y se le aparece el Señor y le dice: Salomón, dime lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y Salomón le dice: Señor, pues yo soy joven. Tengo una tarea inmensa de gobernar a esta gran nación que ni los puedo contar y no sé ni por dónde comenzar. Señor, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Y a Dios le agrada la petición de Salomón y le dice: como no me pediste riquezas, como no me pediste fama, te voy a dar sabiduría como no ha habido ni habrá ningún hombre después de ti, y también te voy a dar riquezas y te voy a dar fama y te voy a dar toda esta prosperidad. Pero le advierte: no te apartes de mi camino. Tristemente, si conoces la historia, vas a ver que el poder, la fama, la riqueza, incluso extraviaron el corazón de Salomón y empezó a seguir su propia voluntad y no la suya. Total, cuando muere Salomón, su hijo llega al trono y obviamente Salomón no le enseñó a su hijo a caminar bajo la voluntad de Dios. El hijo llega y quiere hacer lo que se le da la gana, divide a la nación, empieza una guerra civil. De las 12 tribus, 10 del norte se separan en lo que se conoce como Israel, y las 2 que quedan en el sur, Judá. La nación dividida, el reino dividido y unas broncas tremendas. 722 años antes de Cristo llegan los asirios y destruyen todo lo que era la parte del norte, las 10 tribus del norte. Los del sur habían aguantado más. ¿Por qué? Porque habían tenido reyes que buscaban y buscaban y buscaban a Dios. Pero aún así, en el año 586 vienen los babilonios, arrasan con Jerusalén, destruyen el templo de Salomón, queman la ciudad, saquean todo y se los llevan cautivos a Babilonia. De todo el esplendor de Israel, de toda la majestad del templo de Salomón, aquella nación que había experimentado la presencia de Dios entre ellos todos los días de su vida, aquella nación que había experimentado que después de haber sido esclavos, Dios les había librado con su mano fuerte, que Dios los había llevado a una tierra que les prometió y les había dado la victoria sobre sus enemigos. Y habían experimentado todas estas cosas, que recibieron las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Esa gente que estuvieron ahí, que pudieron y que fueron una superpotencia en su tiempo, ahora nuevamente, como esclavos otra vez, en el exilio por su rebeldía. Mira, la historia de Israel es una lección tremenda a nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 10 dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántas veces has experimentado en tu vida una cercanía a Dios? De esas que estás en
en las partes más altas de tu relación con Dios, que dices, wow, Señor, qué hermoso es adorarte, qué hermoso es estar en tu presencia. Y te sientes como Josué, que dice la palabra que estaba en la tienda donde estaba la presencia del Señor y no se apartaba ni de día ni de noche, porque quería estar ahí en su presencia. Y luego algo pasa. Quitamos los ojos de los propósitos de Dios, nos empezamos a enfriar, empezamos a seguir nuestra voluntad, nuestros intereses cambian, nuestros intereses se vuelven individualistas, se vuelven egoístas y nos enfriamos. Y de todas esas promesas de bendición no quedan más que escombros, no quedan más que pilas humeantes por la devastación de nuestras propias decisiones. Israel estaba como un campo abandonado. La tierra estaba desolada, un montón de ruinas y palos quemados y humeantes durante 70 años, ¿te imaginas? Pero Dios no había terminado con ellos. Dios no había terminado con la nación de Israel, como no ha terminado contigo y como no ha terminado conmigo. Mira, si Dios puede traer y puede restablecer a ese pueblo necio y a esa bola de cabezones, fue solamente para honrar su palabra. Fue solamente para honrar la promesa que le hizo a Abraham de que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. Y esto te tiene que dar mucha confianza. Te tiene que dar una confianza en que Dios también va a cumplir su palabra y que Dios también puede restaurar a aquellos que le buscan de verdad. ¿Estás ahí? Mira, el profeta Amós escribió algo. En el capítulo 9 dice, en aquel día, hablando en nombre de Dios, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo. ¿De qué está hablando? Está hablando de restauración. Está hablando Dios de que sí está todo desolado, pero yo voy a levantar esto. Yo voy a hacer algo nuevo. Y ¿sabes? Lo mismo es para ti y para mí. Lo mismo es lo que Jesús dijo en Juan 6:36. Mira cómo lo explica el Señor. Al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Te das cuenta? Incluso Jesús hacía la voluntad del Padre. ¡Wow! ¡Qué lección tan grande! Esdras regresa a Jerusalén después de los 70 años del exilio, reconstruye el templo y la adoración, y Dios va a usar a Nehemías para venir y reconstruir los muros de la ciudad y restaurarlos políticamente. Pero si tú le preguntas a cualquiera de los que esté aquí, yo no sé si tú estás a cargo de algún edificio, si tienes alguna empresa, si tienes alguna maquinaria o algún equipo industrial, pero si conoces a alguien que sí, pregúntale, ¿qué es más caro o qué es mejor, darle mantenimiento o estarlo renovando, restaurando? Y te va a decir, lo mejor es darle mantenimiento. Lo mejor es mantener las cosas en lugar de reconstruirlas. Mira, Dios puede reconstruir nuestra vida. De hecho, nos ha dado una nueva vida. Pero ahora nos toca a ti y a mí
darle mantenimiento. Nos toca a ti y a mí empezar con la ayuda del Espíritu Santo a seguir adelante y no perdernos el maravilloso privilegio de la relación que tenemos con Dios. Por eso cuando leemos estos primeros versículos en Nehemías, ves a este hombre en la capital del imperio, en el año 20 del reinado de Artajerjes I, y de pronto ve a unos de Judea y les pregunta, oigan, ¿cómo está la cosa allá en Jerusalén? ¿Cómo están las cosas con nuestros hermanos por allá? Y ellos le dan el reporte. Dicen, están mal. Están muy mal. La ciudad está indefensa. Los muros derribados. Las puertas quemadas están mal. Y lo que sigue me impresiona porque nos habla bastante del corazón de Nehemías. Mira el versículo 4 que leímos. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mira, este hombre sintió compasión. Este hombre sintió dolor por la tragedia que estaban experimentando sus compatriotas. Como cuando recibes una mala noticia y estás buscando a ver dónde te sientas con el peso de la noticia. Nehemías escucha esto y se sienta y empieza a llorar, empieza a desbordar su corazón al Señor. Y dice que varios días está así y ayuna y ora, intercede a Dios. Él pudo haber dicho, uy, no, pues qué grueso, qué mala onda lo que les pasó allá en Jerusalén, pobres de mis hermanos, qué mala suerte, pero pues bueno, a otra cosa mariposa, porque pues tengo que ver al rey, tengo que servirle la copa y pues ando ocupado, ¿verdad? No es mi problema. No necesito escuchar esas cosas. Nehemías pudo haber hecho eso. Y ¿sabes algo? Lo triste es que hay muchos cristianos que no sienten la más mínima empatía por lo que les sucede a los demás. No les importa absolutamente nada más que ellos mismos. Nada. Te das cuenta con cosas a veces tan absurdas, tan sencillas, que te revelan el corazón. Mira, en una ocasión estábamos en una conferencia de pastores y después de 1 hora y media de clase estuvimos hablando acerca de ver por los demás, de poner a los demás como superiores a uno mismo, de estar al pendiente de las necesidades de otro antes que de las de uno. Termina la clase, nos vamos al comedor y había poquitos panecillos de esos que a todo el mundo le gustaba. Y todos se aborazan sobre los panecillos y primero yo de a 2, de a 3, de a 4 en el plato. No me importa quién alcance, yo llegué primero. ¡Pastores! ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? A lo mejor tú no eres así. A lo mejor tú no eres de los que se meten en la cola. ¿O no eres de los que quieren pasar primero cuando el tráfico está lento y está haciendo calor? ¿O no eres de los que llegan y prenden la televisión primero y como yo llegué primero los demás se amuelan y tienen que ver lo que yo estoy mirando porque ya ganaste? A lo mejor no eres de esos, pero ¿te has puesto a pensar si en verdad te importan los demás? Porque todos sentimos bonito cuando alguien se preocupa por nosotros. Todos sentimos lindo cuando alguien verdaderamente te voltea a ver y te dice, ¿cómo estás? De verdad, ¿cómo estás? Pero ¿cuándo fue la última vez que de verdad te preocupaste por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que mientras tu hijo te estaba contando lo padrísimo de su día, dejaste de ver sus labios que nomás se movían mientras tu cabeza estaba en tu trabajo o en aquí o en allá? Ajá. ¿Cuándo fue la última vez que en verdad sentiste feo por algo que alguien más estaba viviendo y que dijiste, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer algo al respecto? ¿O cuándo te preocupó tanto el destino eterno de una persona como para compartirle el precioso mensaje del Evangelio? Mira al final de Lucas 18. Jesús iba hacia Jericó con la gente. Estaban a punto de llegar a la ciudad. Y dice este capítulo que junto al camino había un hombre ciego
que estaba ahí, que estaba pidiendo limosna. Y cuando ve a toda esta multitud y oye el barullo, pregunta, oigan, ¿qué está pasando? Obviamente él no ve nada. ¿Qué pasa? Y le dicen, es Jesús de Nazaret que va llegando. Y entonces empieza a gritar con todas sus fuerzas, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El hombre sabe que Cristo puede hacer algo por él. El hombre sabe que Cristo le puede devolver la vista. Y está gritando. ¿Y sabes qué hacen los cristianos que van con Jesús? ¿Sabes qué hicieron ellos? Dice el versículo 39 en Lucas 18, que los que iban delante le reprendían para que se callase. O sea, casi te los puedes imaginar. Cállate, escandaloso, a la cola. Nosotros venimos adelante. Cállate, venimos caminando desde hace tantas horas. Estamos a punto de llegar a Jericó. Estamos cansados. No nos interrumpas. No te metas con lo que yo quiero. No me importa lo que quieras. Yo quiero llegar a la ciudad. Yo quiero descansar. Y tú vienes con tus cosas. Deja en paz al Mesías. Y déjanos llegar a hacer nuestra voluntad. No les importaba. No les importaba en lo más mínimo que Cristo pudiera sanarlo. No les importaba la necesidad de ese hombre ciego. Sabes, muchos cristianos creen que Dios los ha salvado para venir y sentarse el domingo en la iglesia a una hora y luego vivir su vida lo mejor que puedan y listo. Y no hay compasión en sus ojos. Y no hay compasión por las necesidades de los demás. Pero dice la Biblia que cuando Jesús vio a la multitud, dice que tuvo compasión. Porque los vio como ovejas sin pastor. Ahí estaba este hombre con la gran necesidad de Cristo y los seguidores de Jesús callándolo. Y entonces gritó una vez más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor se paró. Y no importaba que fuera un mendigo, no importaba que anduviera pidiendo limosna, sabía que lo necesitaba. Y le devolvió la vista y le dio su salvación. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. Nehemías estuvo en ayuno. Dedicó el tiempo que usaba para comer, para meterse con Dios, para estar orando, para buscar su presencia, para interceder por la gente que estaba sufriendo en Jerusalén, por aquellos menos afortunados que él, clamando a Dios para que Dios hiciera su voluntad. Y déjame decirte algo, no quiero hacerte sentir culpable con estas cosas por nuestra falta de empatía o por nuestra falta de misericordia, pero quiero que veas algo muy importante y con esto voy a terminar. Mira, incluso en los momentos de mayor soledad, incluso cuando has experimentado pérdidas o terribles noticias, o cuando los muros que crees que te protegían han caído y Dios quiere mostrarte y enseñarte que aprendas a confiar en Él y solamente en Él. Incluso en esos momentos, Dios levanta gente que a lo mejor no te conoce y te ama incluso sin conocerte y ora por ti. Y personas que Dios ha puesto en posiciones donde pueden hacer algo y lo hacen para cumplir sus propósitos en tu vida. Ese es el tamaño del amor de Dios por ti. Conforme estudiamos este libro, vamos a ver cómo Dios usa a Nehemías para reconstruir la ciudad en tiempo récord. Pero además de todo esto, lo más impresionante es que vamos a ver una vida que nos modela lo que es tener a Dios en el centro de nuestra voluntad. ¿Sabes algo? Dios ha prometido guardarte en sus manos. Y aunque el Espíritu Santo no deja huellas en la arena, Él siempre está con nosotros y terminará la obra que comenzó el día que tú conociste a Cristo. ¿Lo crees? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor.
Gracias, Dios, porque podemos tener confianza en tu maravilloso amor y en tu misericordia para nuestras vidas. Señor, esta mañana te pedimos que verdaderamente podamos aferrarnos a tu verdad, que nuestras vidas puedan ser un reflejo verdadero de quien tú eres, que tu misericordia y tu gracia estén en nuestros corazones todos los días para amarnos unos a otros como tú nos has amado. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén.